una lectura bíblica que un querido hermano me mandó, felicitándome el Día de los Padres también. Y es Proverbios 17, verso 6, donde dice la palabra de Dios. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Dice lo que dicen las palabras, hermano. Las palabras. En la Nueva Versión Internacional dice: la corona del anciano con sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Dice nada más. Palabras que ahí atrás hay mucho. Y la pregunta es, tú que estás viendo este video, ¿tus hijos se sienten orgullosos de tenerte como padre? Es una pregunta, porque dice, y la honra de los hijos son sus padres. En la nueva versión internacional dice: el orgullo de los hijos son sus padres. Y a lo mejor, ¿verdad? Tú sí te sientes muy orgulloso, ¿verdad? De tu padre, que te enseñó a trabajar, que te dio todo lo que necesitabas. Un carro nuevo, una bicicleta nueva. Pues fíjate que sí fuiste bienaventurado con ese padre. Habemos hijos que no tuvimos esa característica de padre. A nosotros no nos dieron un carro nuevo, no nos dieron una bicicleta, no nos dieron lo mejor. Pero sin duda hubo un recuerdo de nuestro padre. Algunos tuvimos un recuerdo muy agradable, aunque muchos de nosotros no nos gusta platicar nuestra vida. Y muchos dicen: no, pues yo no puedo quejarme, yo tuve un padre que me dio ejemplo y el mejor ejemplo. Qué bueno. Pero muchos no lo tuvimos. Y para eso está la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de padres que no fueron buenos. O lo podríamos decir de otra manera: le salieron los hijos malos. ¿Cómo lo pudiéramos decir? Allá por Génesis, Adán tuvo 2 hijos. Uno le salió bueno y uno le salió malo. Caín mató a su hermano. Entonces no es de sorprendernos que en estos tiempos vengan hijos que no valoran a sus padres. Ya bíblicamente ha sucedido. Tenemos otro ejemplo de un sacerdote, el sacerdote Elí. Tuvo 2 hijos. Y el sacerdote Elí andaba tan ocupado, que no hizo la tarea que debería hacer un padre. Ustedes conocen la historia de Elí. No les llamó la atención como debería de llamarles la atención. Y muchas de las veces el amor de carnal, estuvimos hablando de la carne. El amor carnal nos duele exhortar a nuestros hijos. No queremos dañar sus sentimientos, aún sabiendo que hay cosas malas. Hay cosas malas. Ustedes recuerdan a Elí, ¿verdad? Cuando oyó que el pueblo rumoraba que sus hijos andaban, perdidamente, y los tenía a cargo, con un cargo, allí en el templo. Y entonces les llamó y les dijo: hijos, es que eso que no se oye, que se oye por ahí, no está bien. Y hubo grandes consecuencias. Usted conoce la historia. Pero con esto en mente, vamos a ver de un padre con muy buen testimonio. Con esto en mente, vamos a ver vamos a ir ahí a Job. Job está detrás de los Salmos, ¿verdad? Job. Enseguida Esther. Ahí está Job.
Pero vamos a ver un ejemplo de un padre, ¿verdad? Que pues tiene, se escribió algo muy bien de este varón, Job capítulo 1, se escribió muy bien, del 1 al 5, dice lo que se escribió de Job. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces aquí vemos un padre, hermanos, con un muy buen ejemplo. Con un muy buen ejemplo. Vamos a orar para proseguir adelante. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, por este día, Señor Dios, y yo te ruego, Padre Dios, por todo aquel Padre, Señor Dios, que, Señor Padre, ya te conoce, Señor, tú, Padre Dios, úngele con tu Santo Espíritu, Señor, para que así, Padre Dios, pueda, Señor, ser de bendición a sus hijos, Señor. Ahora, Padre Dios, ayúdanos a comprender, a ver qué es lo que aprendemos de tu palabra que hemos leído, Señor Dios. Te damos las gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos un buen ejemplo, un grande ejemplo de este varón. Lo que se escribió, la historia de este hombre, dice la Biblia que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para ser un buen padre, tenemos que apartarnos del mal, Ahora aquí se dice de Job que era un hombre perfecto, y usted me dirá: hermano, pues no, que no hay ninguno perfecto. La Biblia dice que no hay ninguno perfecto, y realmente la Biblia lo dice así. Pero perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto se refiere a la integridad moral de Job y a su sincera consagración a Dios. Eso es lo que quiere significar perfecto a Dios. Recto, rectitud en palabra, en pensamiento y acción. Eso es lo que significa. Y Dios mismo lo reafirma esa declaración tocante a la rectitud de Job. Si vemos el verso 8, ahí vemos, ¿verdad?, que así es. El verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Ahí lo reafirma el Señor nuevamente. Y en el capítulo 2, verso 3, también lo reafirma nuevamente. Dice: y Jehová dijo, nuevamente dice la palabra, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahí vemos nuevamente la reafirmación. Esto que dice de apartado del mal era que no hacía nada indebido, nada incorrecto. Un hombre que quiere a sus hijos se aparta del mal. No solo se aparta del mal, sino que aborrece el mal. Yo no sé si tú como padre de familia te has apartado del mal. Yo no sé si todavía tienes ese carácter explosivo. Siempre hago énfasis en el carácter explosivo. Yo no sé si todavía de vez en cuando te echas un refresco, y ya saben a lo que me refiero del refresco. Apartado del mal. Y déjenme decirle que es un gran mandamiento de Dios, porque Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, usted no debe estar de acuerdo con el pecado, porque dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre que quiere ser un buen padre, hermano, se aparta. Si hay arrogancia, se aparta de la arrogancia y la soberbia. ¿Por qué? Porque dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Muchas de las veces no sucede eso. Pero muchas de las veces, hermanos, se dice que lo que el padre es, el hijo lo va a hacer. Quiere decir que el hijo desde muy pequeño está viendo los movimientos de su padre. Y hay niños que dicen: yo quiero ser como mi padre. Al padre lo tienen en una alta estima cuando los hijos están pequeñitos, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta de eso. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Según si nosotros queremos tener o ser buenos padres, pues debemos de apartarnos del mal. Pero bíblicamente, fíjese lo que dice el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes dice así: el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versos 8 y 9. Fíjese lo que dice: 15, 8 y 9. Dice: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Y el verso 9 dice, fíjese lo que dice aquí: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Lo que quiero decir es que muchas de las veces el hijo va a seguir el ejemplo del padre. El ejemplo del padre. Porque aquí dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. O sea que hay ejemplos buenos y ejemplos malos bíblicamente. Fíjese lo que dice ahí mismo en ese capítulo 15, el verso 23, el 32 al 34, dice: en el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Natab, el que hizo pecar a Israel. Fíjese nada más, dos ejemplos vemos aquí. Y hay un refrán muy popular en México, yo no sé hasta qué parte de México, pero se usa un refrán muy popular que dice: de tal palo, tal astilla. Lo que quiere decir: así como su padre es, el hijo va a ser.
Fíjese nada más, o sea, es algo bien importante que meditar, Padre, tú que estás siendo Padre en este día, quizás. Una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. ¿Qué ejemplo estás dando en tu hogar? Pues tal vez digas tú, no, pues yo no conozco lo que dice la palabra de Dios, no soy cristiano, no sé. Pero ¿qué te gustaría que se escribiera de ti? Tu historia. O sea, la historia de Job era muy buena. Era muy buena si la vemos. Era muy buena lo que se escribió de Job. Se escribió algo muy, con un testimonio, ¿verdad? Que hasta estos momentos muchos padres están aprendiendo de Job. Pero ¿qué te gustaría que se escribiera? Hubo en Lake un varón, ahí ponga su nombre. Hubo en Lake City un varón llamado, ponga su nombre ahí, Germán. Ahí hubo un hombre llamado José. Ahí hubo un hombre llamado Elizondo. Ahí hubo un hombre llamado Paul de la Fuente. Ay, pero lo que se dice acá es un ejemplo, hermanos, no se me vayan a ofender. Es un ejemplo. Algo que se escribió de aquel varón Germán que maltrataba a su esposa y no daba para el gasto. Y no daba para el gasto. Y no solo eso, sino que era un borracho. Realmente sí, yo era eso, un borracho, pero para el gasto siempre fui criticado porque decían que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, y yo estaba todo el cheque. Yo nomás hacía corte de caja, acá agarraba un poquito para irme a jugar billar y a tomar un poquito, pero primero me aseguraba lo del gasto en la casa. Si fui borracho. Pero hay muchos defectos que la persona tiene sin Cristo Jesús. Había en Lake una persona así llamada Germán que pues no trataba bien a su esposa y era borracho y mujeriego, y puedo decir todos los defectos que tenía ese hombre. No me gustaría que escribieran esa historia de mí. De ninguna manera, qué vergüenza. Pero qué diferente que la biografía o la historia fuera que hubo un varón llamado Germán en Lake City, un varón que amaba a su esposa y muy responsable en el hogar. No faltaba nada, pobremente, pero todo tenía la esposa. El mejor regalo que puedes darle a tus hijos es que ames a tu esposa. ¿Cuántos padres, hermanos, han dejado niños, han dejado familias? Voy de acuerdo que cuando uno estaba sin Cristo, uno cometió muchos errores. Cuando uno estaba sin Cristo. Cuando uno estaba sin Cristo se divorció y se casó nuevamente y formó otra familia. Es difícil, ¿verdad? Es tener hijos por donde quiera. Es difícil. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Era cuando todavía no recibía a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso 2 Corintios 5:17 siempre lo mencionamos. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no se va a volver a divorciar. ¿Pasará? Sí pasa. Sí. Pero no me voy a meter en ese tema porque no quiero desviarme del mensaje. Lo que sí dice la palabra de Dios
Efesios capítulo 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Muchos esposos, muchos hombres no saben que en Efesios capítulo 5, verso 25, Dios dice, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y el verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el problema. ¿Por qué hay muchos varones dejados, divorciados? Porque la mujer no respetó a su marido. Y no, nomás nos ponemos a juzgar y a criticar que pues a lo mejor tuvo un mal carácter y trató mal a la mujer, cuando uno no sabe lo que hay detrás de todo eso. Lo que sí dice la palabra de Dios es que si nos arrepentimos de esos hechos, Dios nos perdona. ¿Por qué lo digo yo? Porque Salmo 51, David, que falló tremendamente, no solamente adulteró, sino que mandó a matar a alguien. Hizo tantas cosas y ocultó su pecado, y al ocultar su pecado sufrió tremendamente. Por eso escribió Salmo 51, porque ahí verdaderamente se arrepintió de sus hechos y Dios le restauró. Dios le perdonó, pero ya no lo usó como Dios lo iba a usar. David cayó de la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, hermanos, cuidado, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, no critique a David, porque puede caer. Oh, no, yo no voy a caer nunca. Mientras estemos en este mundo, hermanos, la especialidad de Satanás es hacer caer al líder espiritual. Porque usted, varón, usted es el líder espiritual, no es la mujer. Usted, varón, es el sacerdote de la casa, dice la Biblia. Es el responsable ante la presencia de Dios. Entonces aquí vemos lo que dice la Biblia. El verso 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, hermanos. 10 platos allí en la mesa, 10 sillas allí en la mesa, 20 ojos que estaban viendo, hermanos, a Job. Así como nuestros hijos nos están viendo verdaderamente si realmente somos unos genuinos hijos de Dios, unos padres como enseña la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántas veces te sorprendió tu hijo orando? ¿Cuántas veces te sorprendió tu hijo estudiando la palabra del Señor? Que tu hijo mira que verdaderamente te estás preparando para predicar la palabra de Dios. Déjenme decirle que ese es un gran ejemplo que le va a dejar a sus hijos. Ese es un legado, hermanos. En vez de darle una casa nueva y un auto nuevo, el mejor legado que el padre puede dar a sus hijos es que lo miren andando en los caminos del Señor. Amén. Aún así, hermanos, la gente se sorprende y dice: bueno, ¿por qué si aquel que es pastor y sus hijos no están dirigiendo la alabanza ni están dando un estudio bíblico? Eli era un sacerdote, pero Eli sí los tenía ahí, o los nombraría él. Busque ahí en la Biblia quién los tenía o quién los puso ahí de sacerdotes. Pero lo que sí está muy mal es que pues Elí no hizo lo que dice Proverbios. Dice que el que no ama a su hijo lo aborrece porque deja hacer todo lo malo. Y no solo eso, sino que lo apoya. Sí, mi hijo, no te importa si caes en la cárcel, yo te saco. Las veces que tú te caigas, hijo, yo no voy a dejar a mi hijo en la cárcel. Aquella persona que no amonesta a su hijo es que no lo ama, dice la Biblia. Tarde que temprano va a oír la ambulancia y ya el hijo va a estar allá grave en el hospital. ¿Por qué? Porque no lo amonestó. ¿Por qué? Porque le permitió que todavía se embriagara o hiciera las drogas. Y no les tocó a sus hijos como Elí no les tocó.
Qué bueno que aquí, que el padre, aquella madre de familia tiene un hijo o una hija que no toman, ya es ganancia. Ya es ganancia. Entonces ahí vemos, hermanos, hoy en día, hermanos, los matrimonios modernos hacen bien, hermanos. Hacen bien en decir, yo solamente voy a tener el padre, 2 hijos. Porque si supiera qué difícil es lidiar con 10 hijos, con 5 hijos, con 3 hijos. Es difícil. Y déjeme decirle que tenemos esa responsabilidad ante Dios como padres. A ver si estamos haciendo lo que dice aquí Deuteronomio. Padres, ustedes están detrás de ese video. Y aquí la palabra de Dios nos va a decir si estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, muy conocido. Aquí también, Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al 8, voy a dar lectura. Y aquí también podemos poner nuestro nombre. Capítulo 6 de Deuteronomio 1 al 8 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué eran los mandamientos? ¿Nada más para saberlos o aprenderlos de memoria? Dice, para que los pongas por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ponga lente aquí, ponga lente. Dice tú, me está diciendo a mí, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Quién es el hijo de tu hijo? Nieto. Dice ahí, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, aquí va mi nombre, ponga su nombre, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya en la tierra que fluye leche, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Nuevamente reafirma ahí el nombre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuevamente aquí el verso clave. El verso clave. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuándo fue que le habló a su hijo de la palabra de Dios? De los mandamientos que se hablan aquí en la casa del Señor. De las enseñanzas bíblicas. De las predicaciones. ¿Cuándo se las platicó a su hijo, a su hija que no viene a la iglesia? Y le dice, mira amigo, que ahora se trató el mensaje, así y así y así fue. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí vemos que la enseñanza, hermanos, la enseñanza viene de parte del Padre. Es decir, que se comienza en el hogar. Y hay personas, hermanos, que le ponen toda la carga a la iglesia, al maestro de la escuela dominical o al pastor, cuando la enseñanza debe de comenzar en el hogar. En el hogar. Entonces, aquí vemos que como padre muchas de las veces uno tiene que pensarle al tener tantos hijos, ¿verdad? Entonces vemos ahí, ¿verdad? De Job, ¿verdad? Que para Job su prioridad eran sus hijos, su preocupación eran sus hijos, porque él pensaba entre sí y hacía sacrificios, ¿verdad? Holocaustos, porque pensaba, no que habían pecado sus hijos. Dice, por si acaso mis hijos han fallado. Han fallado. Entonces, Job sin duda conocía a sus hijos. Nosotros conocemos a nuestros hijos.
¿Sabemos dónde andan nuestros hijos? Estoy hablando cuando un hijo todavía vive en el hogar. Entonces, sus hijos eran los que disfrutaban de todo lo que tenía Job. Tenía muchos criados y era un varón que superaba a todos los orientales de su época, dice la Biblia. Pero ¿quiénes disfrutaban de ese trabajo? Sus hijos, no sus amigos. Ahora, ¿quién disfruta de todo lo que nosotros, Dios nos da o trabajamos? Lo deben de disfrutar nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra esposa. No los amigos, no las reuniones donde vamos y nos gastamos el último dólar. Y luego ahí tenemos trabajando a la señora. Pobre mujer, de veras. No todos, no me voy a generalizar, o sea, decir todos. Hay unos varones muy irresponsables que aún no son cristianos y son más ejemplo que un cristiano que está dando muy mal testimonio. A veces así es, hermanos, usted lo ha visto. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Tantas cosas nos dice la palabra de Dios. Tantas cosas que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 21 y 22 dice así. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros como creyentes, hermanos, aplicamos lo que el apóstol Pablo dice, sin duda que vamos a dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras hijas. Porque en aquel tiempo, cuando usted no era creyente y cristiano, salían chispas de su boca y un muy mal ejemplo que estaba dando. Entonces se dio cuenta que ya como creyente, que ya como cristiano, que ya como padre debería de ser diferente. Y lo que dice el apóstol Pablo tiene mucho sentido ahí. Abstenerse de toda especie de mal. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiano, que mi hija, la que fue la primera que tuvo mi esposa, yo ya decidí no fumar, porque ella estaba la bebita y recién nacida, y yo ya no fumaba dentro de donde vivía. Y dije, no, pues ¿para qué? Ya no fumo, y dejé de fumar. Pero toda especie de mal, dice la Biblia. Entonces, dice el verso 4 de Job, ¿qué dice? El verso 4 de Job. Ahí vemos, hermanos, una familia, ¿verdad? Muy unida, pero todo eso se debía a Job, desde luego. Entonces depende de nosotros que nuestra familia esté unida. Y dice el verso 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job era un hombre que tenía una familia muy unida. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Está unida? Déjenme decirle que a veces es difícil, hermanos, pero la familia también puede ser un gran testimonio, ¿sí? Cuando uno pues, está dando un buen ejemplo en su hogar. Dice. ¿Qué quiere decir que había comunión? Comunión. Hoy en día hay padres que ponen en contra a sus propios hijos. ¿Sí podría haber padres que ponen en contra a sus propios hijos? La Biblia dice en Salmo 133, verso 1, hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo le digo a mis hijos, miren hijos, si ustedes están viviendo bien como esposos, y ustedes maridos y esposas, si ustedes están bien, yo estoy contento. Pero si ustedes están batallando, yo me doy cuenta sin querer,
Pues la verdad que yo no estoy contento. Y uno como padre le puede mucho la situación de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y tengo varios años que les he dicho yo, miren, no gasten el dinero en mí, cuando cumplí años, el día del padre, etc. No gasten eso, déjenlo para su familia, para sus hijos. ¿Saben cuál es el mejor regalo que ustedes me pueden dar? Ellos lo saben porque yo lo he repetido varias veces. Que ustedes tengan una relación con el Señor. Que sigan los caminos del Señor. Que busquen un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, en la actualidad, en muchos hogares no se ha disfrutado de los hijos. Pero depende del cónyuge. Depende del cónyuge. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, yo no ganaba casi nada. Muy apenas para sobrevivir. Yo le dije unas palabras a mi esposa. Si tú te conformas con lo que yo te pueda dar, no necesitas trabajar. Pero si quieres azul celeste, como dice el refrán, pues vas a tener que trabajar. Entonces yo sí disfruté de mis hijos. Yo tengo grandes recuerdos cuando yo me entretenía con los hijos. Aunque yo fui un borracho, mal hablado, siempre le dediqué a mis hijos tiempo. La pregunta es, ¿estás, padre, tú dedicándole tiempo a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Ese es una gran pregunta. Y creo que estas palabras pues van dirigidas a toda persona, aunque no conozca de la palabra de Dios. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos de antemano todo eso. Entonces, la conclusión de esta palabra es, número uno, un hombre que dice amar a Dios tiene que ser un hombre que teme a Dios, temeroso de Dios. Según lo que hemos hablado en este corto tiempo. Segundo, un hombre que ha recibido la hermosa bendición de ser padre debe valorar a sus hijos. Reconozca cuando se equivoque, porque eso le va a dar más valor a su hijo y le va a apreciar que usted también se equivoca. No siempre crea tener la razón. Tercero, tiene que ser un hombre que entiende que ser padre demandará trabajo, que hay que suplir las necesidades de nuestros hijos. Número 4, es la conclusión de esto. Que hará todo lo posible de mantener unida a la familia, que los hijos se lleven bien. Aunque esté batallando la familia, usted tiene que meter la paz. ¿Sí? Si hay conflictos, tratar de solucionarlos para que los hijos, la familia, viva bien. Por último, la espiritualidad, hermanos, el buscar de Dios, el enseñar de Dios con la palabra, con el ejemplo, de tal manera que cuando partas con el Señor, es decir, cuando ya te vayas a la presencia de Dios, que recuerden de ti que eras un hombre que amaba a Dios. Con esto te dejo en mente, tú que estás viendo este video, que Dios te bendiga, espero que hayas entendido la palabra de Dios. Voy a hacer una oración y estamos por terminar. Una vez más, buen Padre, Señor Dios del cielo, gracias te damos, Señor Padre, por el ejemplo de tu siervo Job, Señor, que nos habla a nuestras vidas como nosotros, padres de familia, Señor Dios. Gracias te damos porque muchos ya salimos, Padre Dios, de la vida que antes éramos, Señor Dios, que no teníamos buen carácter, que quizás fuimos desobligados, Señor, pero ya no es así. Y gracias, Padre Dios, a que tu Hijo Jesucristo vino a morar en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que no solamente somos unos religiosos, Señor, sino unas criaturas nuevas, como dice tu palabra.
Yo te pido una bendición, Señor, desde lo alto, para todo padre, Señor Dios, que aquel que se esfuerza a ser mejor cada día, Señor Dios. Te ruego por aquel padre que aún no te conoce, Señor, y no está dando buen ejemplo, Señor. Que le abra, Padre Santo, ese corazón para que tú entres, Señor Dios, y hagas, Padre Dios, la obra completa para que sea un buen Padre. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.